Genio, buenas noches. Buenas noches, pastor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿Qué gracias a estamos Dios. tomando mate o TDD? Mate, acá ahora está a 12 grados la temperatura. Bueno, ya cambiaron, pero toman la yerba brasilera, argentina, que yerba uso por allá. Está llegando el frío. ¿Qué yerba toman? ¿Yerba, la yerba de Río Grande del Sur o de Argentina? La yerba mate. La hierba acá, Paraguay produce también colón, pajarito, indega. ¿Es la misma para TDD o eso es diferente? Y este que yo estoy usando ahora es con KGE, más para mate. Pues Más tereré para no es, mate. sí, tereré no es rico. Ah, mira. Pásame vos, Johnny, para mostrar. Ahí arriba está. Con stevia, el para Ah, mate. mira, para mate. Sí. Qué bien. Después hay Y bueno. diferentes marcas. Sí, acá también hay muchas marcas diferentes, pero acá solamente se toma el mate, No se no el toma tereré. tiempo. No, hace 50 grados, toma mate. Hace 0 grados, toma mate. No Acá importa. a la mañana, si no hace frío, a la mañana se toma sí o sí mate. De a la tarde, a veces hasta la noche se toma tereré. Ajá. Ahora estamos entrando en Bueno, acá- época de invierno, entonces a full mate sí, a la tarde. viví en el sur de Mato Grosso y ahí tomé tereré. Esa cultura también ahí en el sur de Mato Grosso, muy parecido con Paraguay. Ya. Mi suegro una vez me trajo una hierba de Argentina. Ellos Ajá. viven cerca de la frontera también, pero ella es argentina también, mi suegra. Ah, Y mira. trajo riquísimo es también la hierba de ahí. Sí, cambia un poquito, ¿no? Las yerbas de un lado al otro cambian. Sí, Eh, más suave es de Argentina. De acá es muy fuerte. sí, acá es bastante fuerte también. Bueno, según la marca, ¿no? Hay marcas más suaves, Sí, pero acá algunas son más. el, ese curupí es muy fuerte. Curupí es Sí. selecto. Y mi Heriberto, papá, buenas noches. Sí, antes mi papá producía, o sea, Buenas noches, Pastor. Buenas noches, Arsenio. ¿Todo bien? noche, hermano, pa- papá producía yerba. ahí su hermana tenía media hectárea por ahí, solía ir a hacer con ella y trajo Mira, ese más fuerte, mezclaba con otro, con hierba que es más suave. qué bien. Bien, hermanos, estábamos acá. Evangelina, buenas noches, bienvenida. Buenas Esperando un noches, pastor, poquito. bendiciones. Ahora vamos a empezar. Vamos a orar. Después voy a seguir con el material que estamos mirando y más tarde le pasaré la palabra a Rubén, que va a estar exponiendo una de las religiones paganas, ¿está bien? Más adelante, ¿está? Así que vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre ese tiempo, una vez más. Señor, gracias te damos a Dios por un día más de vida que tú nos concedes, Dios, por la gracia que ha sido derramada sobre nosotros por medio de Cristo y por causa de Cristo, por el don de la vida eterna, Señor, el cual nosotros gozamos de haber recibido, Señor, sabiendo que nada merecíamos y por tantas bendiciones más, oh Dios, que podemos tener por causa de Cristo, Señor, y por su obra única y perfecta
realizada en nuestro favor. Damos gracias por tu palabra, Señor, que es fiel, verdadera, inerrante, Señor, es suficiente. Palabra que nos guía a toda la verdad, Señor, y también palabra que produce en nosotros, Señor, el conocimiento eh, del Evangelio, el nuevo nacimiento por la obra de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por librarnos de la mentira, del engaño, por darnos, oh Dios, tu Espíritu Santo y tu palabra, Dios, para andar en la verdad. Señor, oramos que tú nos dé día tras día, Señor, mayor comprensión de tu palabra, profundo deseo de estudiarla, oh Dios, y también de anunciar el Evangelio, Señor, a todas las naciones. Pedimos que tú sigas levantando iglesias, Señor, de sana doctrina, en toda Latinoamérica, Señor, especialmente en los países donde estamos sirviendo. Sabemos que hay tantas necesidades, Señor, y tanto engaño, tanta confusión, y se hace falta, Dios, de que haya una sana predicación de tu palabra, Señor. Y oramos que tú levantes, Señor, pastores, siervos, fieles a ti, Señor, que anuncien el Evangelio, con fidelidad, Señor, y pureza. Bendícenos en este tiempo, es lo que te pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros estamos en nuestro estudio ahora de las sectas pseudocristianas. El libro de Proverbios nos dice que hay caminos que al hombre parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. Y esa es la realidad de las sectas pseudocristianas que vienen entreveradas con verdades, con mentiras. Y cuando nosotros miramos a las sectas pseudocristianas, la palabra pseudo, acuérdense, es falsa, engañosa, pareciera que está más o menos, están, ah, de hecho, algunos consideran algunas sectas como iglesias evangélicas. Ellos se reclaman para sí mismos como iglesia evangélica, pero nosotros estamos mostrando que por causa de sus fundamentos, sus enseñanzas, se constituyen en sectas o movimientos pseudo cristianos. ¿Ah? Hemos empezado a hablar de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la cual posiblemente la gran mayoría de nosotros hemos salido, hemos sido bautizados, posiblemente la mayoría de nosotros. Yo, por ejemplo, sí. ¿Tá? Algunos hicimos primera comunión y algunos fueron más lejos. Eh, pero el Señor, por su gracia, nos abrió los ojos, nos ayudó a ver el verdadero evangelio, a ver a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y que la salvación no está en nosotros, no está en nuestras obras, no está en la iglesia, está en Cristo. Jesucristo es el Salvador. Y por eso nosotros estamos hablando de la Iglesia Católica. Vamos a seguir de donde nos quedamos. Déjenme compartir. Acá, acá estamos. Déjenme cerrar eso y aumentar acá. Lo pueden ver bien ahí, ¿verdad? Entonces, catolicismo romano, vemos, ellos tienen su origen en la iglesia neotestamentaria, cuyo fundador es Cristo. Pero con el pasar de los años, se fueron alejando de los fundamentos hasta llegar a ser una secta. Ah, ellos dicen que son la única iglesia verdadera. Todos los demás son hermanos desviados que deben volver a casa. Ah, ellos no tienen una sola fuente de autoridad, sino que tienen mayormente tres fuentes de autoridad. La Biblia es una, el magisterio, el consejo de obispos de Roma
y los cardenales, ¿no? Y eh, el Papa, ¿ah? Como siendo la máxima autoridad. La Biblia de ellos tienen los 66 libros que tenemos nosotros, con un acréscimo de 7 libros, también llamados de libros apócrifos en el Antiguo Testamento. Son los últimos libros del Antiguo Testamento, llamados libros del periodo intertestamentario. Es el periodo de 400 años de silencio entre el periodo del Antiguo con el Nuevo Testamento. ¿Ah? Y estos libros cuentan la historia de eventos que sucedieron durante ese periodo, y también lleva muchas creencias, un entrevero de creencias que no son inspiradas por Dios, y por eso lleno de errores. ¿Ah? Que la Iglesia Católica Romana agregó a su Biblia como libros inspirados en el Concilio de Trento de 1530. Ah, esos libros ya estaban en la Biblia Vulgata de Jerónimo. Pero Jerónimo ya había aclarado en el prefacio de su traducción que esos libros estaban ahí y que no eran inspirados por Dios. Por lo tanto, eran fuente histórica. Bien, y de hecho, mucho de la historia se puede aprender todavía de esos libros, de ese periodo, pero no son libros inspirados por Dios y por lo tanto no sirven como fundamentos de doctrina para la iglesia. Es de estos libros acá que sale la doctrina del purgatorio, la oración por los muertos. Todo viene de esos libros. ¿Ah? No están las escrituras, por supuesto, en los libros inspirados por Dios. Hablamos, bueno, acá un poco de la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿ah? Desde el laico, del filigrés, del miembro, ¿ah? Subiendo al clero, los sacerdotes, hasta llegar a lo que vendría a ser la autoridad máxima, el representante de Cristo en la tierra, que es el vicario de Cristo en la tierra, el Papa. Hablamos que ellos tienen 7 sacramentos, aunque la Biblia solamente menciona 2, la Santa Cena y el bautismo. Ellos tienen el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extremunción, la ordenación de los sacerdotes y el matrimonio. Todo para ellos son sacramentos. Y un sacramento en la mentalidad católica es un medio bien de salvación, empezando con el bautismo. Por eso el bautismo de ellos, nosotros no consideramos el bautismo católico como válido. ¿Por qué? Porque es un bautismo, según ellos, enseñan y creen para regeneración. Nosotros reformados creemos que el bautismo es una señal, un sello. Bien, es una señal visible de una gracia invisible. Lo que salva al pecador es Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Esta obra nosotros llamamos una obra invisible, espiritual. Y el bautismo, por lo tanto, sella de manera visible el agua usado para el sacramento. Es el sello de esta obra invisible que hizo el Espíritu Santo en el corazón del pecador. Y la Santa Cena, que para nosotros es el segundo sacramento, que marca la comunión, donde nosotros partimos el pan y la copa. Ellos solamente le dan la hostia, también a los feligreses que son parte de la Iglesia Católica, no le dan la copa, la sangre de Cristo. Eso solamente consume el Papa, el cura que ministra. ¿Tá? Y, y ellos tienen una creencia especial, creo que lo menciono más abajo, que cada vez que se celebra la misa, se celebra el sacrificio de Cristo. Cristo vuelve a morir en la cruz. ¿Ah? Por eso la misa para ellos es una doctrina central de su fe, donde la hostia o el pan
Y la copa se convierte literalmente, bien, se transforman en el cuerpo, en la sangre de Cristo. Por eso no se puede masticar la hostia en la creencia de ellos. Si lo dejan en la lengua hasta disolver completamente. Nadie puede masticar la carne de Cristo. Entonces, tiene que ver con su creencia. Pues están las demás sacramentos, la penitencia, el perdón de pecados, una atribución solamente de la Iglesia Católica y la necesidad de la mediación de un cura. Por eso hay que confesarle al cura, el cual tiene potestad de Dios para perdonar el pecado también de los feligreses. La extrema unción, donde el alma del enfermo, del moribundo es encomendado a Dios, y si no es bautizado, en ese momento se puede bautizar, en la ordenación al ministerio, al sacerdocio, y el matrimonio, por lo tanto, son los sacramentos de la Iglesia Católica. Hablamos de la Mariolatría, en la exaltación de María, una posición que María nunca buscó en las escrituras, nunca lo menciona, pero ellos lo tienen a ella como corredentora juntamente con Cristo. Es como lo van a decir ellos, que todo viene por medio de María. Bien, es por medio de ella que uno va a Cristo. Nadie va a Cristo sino por María. Por lo tanto, es una creencia católica, apostólica, romana, y no una creencia bíblica. También con eso tiene la adoración a las imágenes. Y recuerden que hablamos que es una iglesia sincrética, y desde el siglo IV, con Constantino, al forzar el imperio a convertirse en cristiano, las religiones paganas tuvieron que adherir, pero nunca abandonaron sus prácticas paganas. ¿Qué hicieron? Las transformaron en cristiana. O sea, el dios sol, la diosa tal, todo eso lo trajeron a la iglesia y le dieron una nueva cara, pasó a ser incorporado adentro de la iglesia, una práctica muy común hasta el día de hoy en la iglesia católica romana, donde ellos absorben creencias paganas y se las traen al seno de la iglesia, prácticas indígenas, paganas, prácticas afro, este, religiosas, de Asia también. Es un mosaico. También la religión católica romana, es un mosaico de mezcla de diferentes creencias que son incorporadas en el seno de la iglesia romana. Bien, nosotros creo que nos habíamos quedado acá, hablamos sobre el pecado y su perdón, ya lo mencioné, los dos tipos de pecados, veniales y mortales, los cuales solamente la iglesia puede perdonar, y hablamos sobre el pecado de presunción, es cuando una persona afirma tener seguridad de salvación cuando muera. Para ellos nadie puede decir que está salvo y que tiene seguridad de su salvación. Para ellos es una presunción de parte del hombre, y es una ignorancia de no leer la Biblia y ver que esta seguridad no viene de nosotros, viene de la palabra, la cual afirma que el que cree en Cristo tiene la vida eterna. Por lo tanto, nadie podrá separar el que cree en Jesucristo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, innumerables pasajes que lo mencionamos mucho de eso cuando hablamos de la iglesia santa. Bien, en cuanto a las Sagradas Escrituras, la iglesia romana, acá nos quedamos. Por lo tanto, ellos tienen la Biblia, la dicen que ella es una de las autoridades de la iglesia, pero compartida con otras autoridades como la tradición, el magisterio. Para ellos,
según lo dicen acá, mira, la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Noten acá lo que están diciendo. La Biblia no tendría la autoridad que tiene sin las otras autoridades. Ah, cada uno, según su carácter, bajo acción del Espíritu, contribuyen eficazmente para la salvación de las almas. Noten, la salvación, por lo tanto, tiene que ver con las demás fuentes de autoridad de la iglesia, no solamente las escrituras. Según ellos, la tradición de la iglesia, enseñada a través de la historia y el magisterio, también, los cardenales y el papa, los cuales tienen la tarea y solamente ellos de dar la interpretación de la palabra de Dios, son de igual importancia. Es interesante notar acá que la interpretación de las escrituras no es algo que le debe hacer un creyente común y corriente en la Iglesia Católica. Por eso que muchos de ellos no leen la Biblia, bien, y no la conocen, porque no son enseñados ni simulados a leer e interpretar la Biblia. Es una manera de conservar a la gente ignorante y sometida a lo que ellos hacen y dicen. Uno de los errores que fue fuertemente combatido por los reformadores. ¿Se acuerdan que el primero de los fundamentos de las 5 solas es sola escritura, donde la Biblia es el fundamento, la máxima autoridad de la iglesia? Por eso para ellos el Papa es llamado de vicario de Cristo, o sea, es el representante directo en lugar de Cristo. El Papa en la tierra es el que responde por Cristo. ¿Ah? Una doctrina que tiene su origen a partir del siglo VI, donde ellos afirman la sucesión apostólica, es decir, Pedro fue pasando a bien la autoridad que él tenía, y para ellos la piedra de Mateo 16 allí no es Cristo, sino que es Pedro, también, y todo aquel que sucede también en el papado se convierte en el vicario de Cristo. Ellos dicen, el pontífice romano, en efecto, tiene la iglesia en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema, universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Noten que la máxima autoridad de la iglesia no es Cristo, la cabeza de la iglesia, es el Papa para ellos. ¿Ah? El romano pontífice, dicen ellos, como pastor maestro supremo de todos los fieles, como pastor supremo de todos los fieles, o sea, es la posición que ocupa, y va más lejos diciendo que ese personaje es infalible en materia de doctrina, fe y moral, libre de errores. Parece que ellos desconocen la historia de la iglesia y de la vida de muchos de los papas y sus escándalos a lo largo de la historia. Para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, dicen ellos, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad, o en el sentido sobrenatural de la fe, que por Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. Notem que ellos dicen, pontífice romano, cabeza de colegio episcopal y magisterio, goza de esta infabilidad, o sea, esta condición de no cometer errores, en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama un acto efectivo la doctrina de cuestiones de fe y moral. Acá lo que
está diciendo, hermanos, cuando el pontífice romano o el papa determina cualquier asunto, aunque no esté escrito en las escrituras, también se convierte en doctrina para ellos, sea de fe o de moral. Tiene el mismo peso. Y la infalibilidad prometida a la iglesia recibe también en su cuerpo episcopal, donde el magisterio ejerce entonces este supremo, este magisterio, ese supremo ejercicio de magisterio, concedida, según ellos, por Pedro. Y por último, podemos mencionar eh, que un sistema que niega la escritura es la supremacía de Cristo en su obra, no tiene ninguna seguridad de salvación. Por eso ellos crearon una doctrina antibíblica a lo que llamamos, ¿está bien? Segunda oportunidad de salvación, que es el purgatorio. ¿Está bien? Acá, ¿está bien? Para ellos, este es la segunda oportunidad de salvación. El catecismo romano enseña que después de la muerte, algunas personas son enviadas a un lugar llamado purgatorio para ser purificadas antes de entrar al cielo. Mira lo que dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Por eso el pecado, la presunción, ¿se acuerdan? Nadie puede decir está seguro. Entonces, como nadie está seguro de su salvación, ¿está bien? Ellos dicen acá, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es un poco de contradicción lo que dicen ellos en sus doctrinas. Ese proceso se da con la ayuda de los miembros de la iglesia en la tierra que rezan por ellos. Han visto que hay misa del séptimo día, ¿verdad? Misa no sé de cuántos días, misa no sé cuántos días. El constante prender velas para que alumbrar el camino de los que están en el purgatorio. Entonces, la comunión con los difuntos, dicen ellos, la iglesia peregrina, la iglesia en la tierra, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, también dicen ellos, honró con gran piedad recuerda los difuntos, y también ofreció por ellos oraciones. Eso no está en las escrituras. Eso tiene que ver con libros apócrifos. Mira lo que dice, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Ignoran el texto de Hebreos que dice que el hombre está ordenado a morir una sola vez y después de eso juicio. Ellos dicen, nuestra oración por ellos no solo puede ayudarles, sino también a hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Noten que en la creencia romana, católica romana, los que están acá pueden influir, los que están arriba, y los que están arriba pueden influir, los que están abajo. Entonces, los que están allá velan por los que están abajo, y los que están abajo ayudan a los que están arriba. Es una enseñanza humana, bien débil, donde desconsideran completamente la persona y la obra de Cristo. Ahí agregan, la iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Entonces, por eso este, eh, la gente en el periodo de la Reforma pagaba indulgencias por los muertos. Los que habían muertos podían encontrar redención por medio de las indulgencias o cuando se hacen las misas, habiendo cuando se recauda fondos por ciertos muertos. Todo eso tiene que ver con la creencia de ellos y que esto puede influir bien en los que están abajo, puede influir en los que están arriba.
Bien, pensando los católicos romanos, ¿cómo, qué actitud debemos tener hacia ellos? Orar por ellos. Como mencionamos, muchos de nosotros venimos de ahí. Orar por la salvación de ellos. Ellos están perdidos. Ellos no van al cielo. ¿Está bien? Si no creen en Jesucristo únicamente. Si ellos piensan que el sistema de enseñanza romana es suficiente para salvarse de ellos, están engañados porque está edificado sobre herejías, sobre mentiras. Falsa enseñanza no produce verdadera salvación. ¿Está bien? Lo que produce verdadera salvación es verdadera enseñanza aplicada al corazón humano por la obra del Espíritu Santo. Mostrar respecto a ellos, ah, y eso son principios que se repiten por todas, hacia todos los que no son cristianos. Usar puntos comunes como puente para representarles el Evangelio. Tenemos muchas puentes para con los católicos romanos. ¿Ah? Ellos no son ateístas, son trinitarios, ¿está bien? Creen que Jesús murió en la cruz. Entonces hay muchos puentes que podemos usar para hablarles del verdadero evangelio. ¿Tá? Entonces, eh, tomarse esos ganchos e ir ampliando en las escrituras, sabiendo que quien convence el pecador es el Espíritu Santo. Por eso muestran la Biblia de ellos. Puede tomarse la Biblia católica y mostrarles los textos en Romanos, en los Evangelios, a bien, donde sea. Los libros que ellos tienen, la traducción de ellos está bastante bien en muchos casos para poder presentarles el Evangelio haciendo uso de su propia Biblia. Busque oportunidad para predicar el Evangelio, tener presente que no son salvos y necesitan oír el Evangelio. Pero sobre todas las cosas, pedir al Espíritu Santo que abra sus ojos para que conozcan el poder del Evangelio. Vamos a una siguiente secta que es el mormonismo, conocido oficialmente como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o la SUD, un movimiento muy presente en nuestras ciudades, muy conocido por la mayoría de nosotros, y siempre vemos dos jovencitos vestidos con pantalón negro, camisa blanca, corbata y una tarjetita acá, diciendo Elder. Son los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es un movimiento religioso fundado a principios del siglo XIX, y ahí eso va a repetirse en esos movimientos, la mayoría de ellos, que han tenido principio en el mismo periodo. Es un periodo donde en el Estados Unidos hay un gran movimiento religioso, donde la gente está abierta, pero es un periodo también por no haber una búsqueda en la palabra y la enseñanza sana, surgieron, por lo tanto, muchas sectas. El líder fundador, o sea, el fundador de el mormonismo es Joseph Smith. Él vivió entre los años 1805 a 1844. Ahí hay una pequeña foto de él, norteamericano, nació en Estados Unidos y fundó esta secta pseudo-cristiana que se dice evangélicos. ¿Está bien? Ellos se consideran cristianos, pero promueven muchas enseñanzas que son antibíblicas. Ellos dicen que son bíblicas y son contrarias a las doctrinas esenciales del cristianismo. Un poco de la historia del mormonismo. La historia menciona,
Por lo tanto, que el mormonismo nace de las experiencias religiosas de Joseph Smith, quien después de observar diferentes denominaciones cristianas en su tiempo, llegó a la conclusión que todos estaban equivocados, y que él tuvo una visión espiritual después de orar y pedir dirección de Dios. También en esa experiencia tuvo sus pecados perdonados y fue orientado, según él, por Dios a no unirse a ninguna de las iglesias o movimientos existentes porque estaban todos corrompidos, pero que Dios le había escogido a él para restaurar la verdadera iglesia de Jesucristo en la tierra. Mira lo que él escribe de la página de los mormones. Joseph Smith dice: vi una columna de luz exactamente sobre mi cabeza, por encima del brillo del sol, que descendió gradualmente hasta caer sobre mí. Cuando la luz se posó sobre mí, vi dos personajes, cuyo brillo y gloria desafían toda descripción, de pie sobre mí en el aire. Y uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro: ese es mi hijo amado, escúchalo. Entonces, Joseph Smith toma lo que nosotros encontramos del bautismo de Jesús y dice que tuvo una visión, y en esta visión Dios habla personalmente y directamente con él. ¿Ah? Y ahí, hermanos, es una repetición de las sectas que están fundamentadas sobre visiones, sueños, experiencias personales de sus fundadores, bien, con Dios, según ellos. Bien, ninguno, bien, es resultado de una experiencia de estudiar las escrituras y enseñarla con fidelidad. Si fuera eso, sería una iglesia sana. Pero como nacen de experiencias subjetivas de los hombres que dicen haber tenido una revelación especial de parte de Dios, y de ahí comienzan a decir ellos lo que están haciendo. Y todos reclaman que ellos vinieron a traer la verdadera iglesia al mundo. Un poco más de historia. Después de 3 años después, 21 de septiembre de 1823, cuando Joseph Smith tenía 17 años, él dice que le apareció un supuesto ángel llamado Moroni, ¿ah? Y le dijo que había elegido para traducir el libro de Mormón, lo que es también la escritura autoritativa de ellos juntamente con la Biblia. ¿Ah? Y ellos llaman el libro de Mormón del otro testamento de Jesucristo. ¿Ah? Por eso tiene autoridad, es el otro testamento de Jesucristo. Ese libro para ellos es considerado como también el punto de nacimiento, de partida del mormonismo, pero tiene otros libros como La Perla de Gran Precio, también, que también es autoritativo. Ellos dicen que ahí contiene temas de gran valor que están relacionados a los importantes aspectos de la fe, de la doctrina de su iglesia. Ah, también escrito por Joseph Smith. Y en cuanto a la Biblia, cuando ustedes hablan con ellos o leen sus sitios, ellos van a decir que respetan la Biblia, pero que Dios sigue dando revelación adicional. Lo mismo va a pasar con los testigos de Jehová, con los adventistas, ¿ah? Adicional en los últimos días por medio de sus profetas. En el caso de ellos, Joseph Smith era ese profeta, y que la Biblia y el libro Mormón son uno. ¿Se acuerdan que el catolicismo dijo? La Biblia, el magisterio, la tradición son uno, acá lo mismo, ¿tá? Y tienen la misma autoridad, por lo tanto debe ser aceptado y creído.
Una de las doctrinas en sus principios era la poligamia, eh, lo que condujo a bien la muerte tanto de Joseph Smith cuanto de su hermano Hiram Smith. Eh, Joseph Smith había tenido más de 30 esposas, ¿ah? Y varias de ellas casadas. Por lo tanto, fue acusado de adulterio y por eso fue arrestado en la cárcel, pero más tarde puesto en libertad. Pero Joseph Smith fue nuevamente arrestado porque también fue acusado de sedición contra Estado, también por estimulaba la iglesia. Es otra característica de las sectas. Ellos se levantan en contra del Estado. El Estado es como este, la, el reino del anticristo. Y allí en la cárcel, en 1844, una turba armada atacó la cárcel y mataron a balazos los dos hermanos. Y después de su asesinato, la iglesia se divide en dos grupos. Un grupo fue liderado por su viuda y por su hijo más adelante, y otro fue guiado por Brian Young, que es segundo profeta y presidente. ¿Ah? Después de Joseph Smith, ese viene a ser la segunda persona, también de gran importancia en la vida del mormonismo. Y él fundó en la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, la iglesia, también donde está su catedral ahí y todo. Y él también tuvo 25 esposas y según la historia se convirtió en uno de los millonarios de su época. Ganó mucha plata con la religión. De hecho, los mormones son una denominación de mucha riqueza. Y por eso ustedes cuando miran, ellos vienen, plantan un templo. Han visto, ¿no? Toda la estructura que traen, establecen en sus lugares. De hecho, también tienen una visión misionera muy fuerte en la religión mormona. Dicen que cuando nace un hijo, ellos ya abren en el banco una cuenta también de ahorros y empiezan a guardar plata para que cuando este hijo complete la edad de 18 años pueda salir por el periodo de 1 a 2 años de misionero. ¿Ah? ¿No? Cómo es la creencia de ellos. También preparan financieramente para un día enviar a sus hijos para una experiencia misionera. Estamos lejos, ¿no? Nosotros conocemos la verdad, pero doctrinas de ellos. Para ellos, Dios el Padre tiene un cuerpo de carne, no es espíritu. ¿Se acuerdan que el Evangelio de Juan dice que Dios es espíritu? Jesucristo, este, en la eternidad con el Padre también era espíritu, pero Él se hizo carne, ¿también? Ese es su carne. Pero para ellos, el Padre es una persona con cuerpo, también de carne y huesos, como nosotros. Y así también lo es Jesucristo. Solamente el Espíritu Santo carece de un cuerpo físico. ¿Ah? Es una persona hecha de espíritu. Hablan ellos de Dios. La Trinidad, dicen los mormones, no son tres personas, sino son tres dioses. No que son tres dioses diferentes y son seres físicos. Acá dice la doctrina de los santos de los últimos días ven a los miembros de la Trinidad de un modo que coincide en muchos aspectos con las opiniones de otros cristianos.
aunque con diferencias significativas, no en la sutileza de ellos. Los santos de los últimos días oran a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo, reconocen al Padre como el principal ser a quien adoran, al Hijo como el Señor Redentor y al Espíritu Santo como el mensajero revelador del Padre y del Hijo. No obstante, el punto en el que los santos de los últimos días difieren de las otras religiones cristianas, se incluyen como cristianos, es en su creencia en que Dios y Jesucristo son seres glorificados y físicos, que cada miembro de la sociedad es un ser separado. ¿Está bien? A eso está en el sitio de ellos. Lo pueden buscar ahí, lo van a ver. Por lo tanto, creen en tres dioses, que son tres personas diferentes, donde las dos primeras personas, Padre y Hijo, son seres físicos, con cuerpo, ¿está bien? Y carne como los demás, demás hombres, ¿está bien? Jesús para ellos, ¿está bien? En el libro, en el principio del Evangelio, afirman que el Padre, por lo que ellos dicen, juntamente con María, ¿está bien? Que el Padre es con María, literalmente los padres de Jesucristo. Lo que trae la idea en la afirmación de ellos, ¿tá? Que el Padre tuvo una relación sexual con María para que Jesús naciera. Noten las palabras de ellos. Por lo tanto, Dios el Padre es el Padre, ¿cómo? Literal de Jesucristo. Jesús es la única persona en la tierra que nació de una madre mortal y de un padre inmortal. Y esa es la razón para que se le ha llamado hijo unigénito. De su padre heredó poderes divinos, su madre heredó mortalidad. Por consiguiente, quedó sujeto al hambre, a la sed, a la fatiga, el dolor, muerte. Nadie podía quitar la vida al Salvador, a menos que fuera su voluntad. Tenía poder para poner su vida, poder para tomarla. Noten, hermanos, que ellos no dicen que Jesucristo nace de una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ah, parece, bien, una lectura rápida, bien, si no, uno no presta atención, no percibe la sutileza, el engaño de sus enseñanzas. Pero noten que Jesucristo que ellos presentan no es el Jesucristo de las Escrituras. Cuanto a la Biblia, ellos creen que la Biblia es la única regla de fe y práctica y que también es semejante, pero no creen, perdón. Ellos no creen que la Biblia es la única regla de fe y práctica, porque tiene el libro de Mormones, tiene los demás libros, y tampoco ellos no creen que haya semejante. Escuchen lo que dicen ellos. Para nosotros, Jesús de la historia es efectivamente el Cristo de la fe. Si bien no creemos que la Biblia sea infalible, ¿ah? Completa o la palabra final de Dios. Aceptamos los detalles esenciales de los evangelios, más particularmente el testimonio divino de aquellos hombres que caminaron y hablaron con él, o fueron guiados por sus apóstoles elegidos. Noten lo que dice. Agregan, por medio del profeta Joseph Smith, el Señor ha expandido nuestro entendimiento de algunos pasajes de la Biblia. ¿Ah? Por eso lo colocaron en una posición de autoridad para decir lo que se debe creer, lo que se debe creer de la Biblia. El Señor inspiró al profeta José a restaurar verdades en texto de la Biblia que se habían perdido o cambiado desde que escribieron las palabras originales. Esas correcciones inspiradas se llaman la traducción de José Smith en la Biblia. En la edición de los Santos Últimos Días, la versión Reina Valera y de la Santa Biblia, la selección de la traducción de José Smith se encuentran en las páginas tal, según ellos, en diversas notas al pie. ¿Ah? A eso en el libro de doctrina de ellos, principios del Evangelio.
Entonces, noten que ellos no creen la Biblia como revelación inherente y final de Dios. Pecado. En cuanto al pecado, ellos niegan que exista un pecado original. ¿Ah? Lo que hizo Adán y Eva, ¿está bien? Fue solamente el pecado de ellos, no pasó a nadie. ¿Tá? Lo que Pablo dice en Romanos 5:12, por cuanto el pecado de todo el mundo por un hombre, con el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ellos no creen en eso. Entonces, consecuentemente, negan que el hombre sea pecador de nacimiento. Para ellos, los hombres solo serán castigados por los pecados que hayan cometidos. Acá lo dice, seremos castigados por nuestros propios pecados y no por la transgresión de Adán. Página 113 del libro de Hechos. También dice que el pecado de Adán y Eva fue una bendición y no maldición para el hombre. Acá lo van a decir. Algunas personas creen que Adán y Eva cometieron un grave pecado al comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, las escrituras de los últimos días nos ayudan a comprender que su caída fue un paso necesario dentro del plan de la vida y una gran bendición para todos nosotros. Debido a la caída, se nos ha bendecido con un cuerpo físico, ¿ah? Con el derecho de escoger entre el bien y el mal, y con la oportunidad de obtener la vida eterna. Ninguno de esos privilegios hubieran sido nuestros si Adán y Eva hubiesen permanecido en el jardín del Edén. Por lo tanto, el pecado para ellos es motivo de orgullo y no de vergüenza. Salvación. Vamos hasta las 8, ¿tá? Porque solamente Rubén va a presentar hoy. Ellos niegan la eficacia de la salvación de Cristo y colocan la seguridad de la salvación en el esfuerzo personal de cada uno de vivir sin pecar. Mira lo que dice. No podemos salvarnos de nuestros pecados. No podemos recibir una salvación incondicional por el mero hecho de declarar nuestra creencia en Cristo. Note lo que dicen acá. Sabiendo que inevitablemente cometeremos pecado durante el resto de nuestras vidas. Sin embargo, mediante la gracia de Dios, todos podemos ser salvos de nuestros pecados al arrepentirnos y seguir a Jesucristo. Noten que dicen que nadie puede confiar en Cristo, pero después dicen, bueno, seremos salvos por Cristo. Ellos afirman que la salvación es por obras personal en diferentes formas, sea conducta, trabajo o bondad. Miren acá lo que dicen. Para lograr nuestra salvación, se requiere que seamos totalmente honrados. El presidente Brian Young dijo, si aceptamos la salvación con las condiciones que se nos ofrece, tenemos que ser honrados en cada uno de nuestros pensamientos, reflexiones, meditaciones, en nuestras relaciones privadas, en nuestros negocios, en nuestras declaraciones, en cada acto de nuestra vida. Si vivimos de manera, lo que está diciendo acá, bien, irreprochable, entonces seremos salvos. Es lo que está diciendo ese Señor. Ya vamos terminando acá. Poligamia. Ellos defienden que la poligamia es una doctrina bíblica del Antiguo Testamento y como consecuentemente es una forma de redención para las mujeres. Acá lo dicen, la poligamia ha estado permitida durante milenios en muchas culturas y religiones, pero con pocas excepciones. Ha sido rechazada en cultura occidental. Noten que ellos dicen, bueno, ¿saben qué? El Islam, otras religiones y culturas aceptan la poligamia. En el occidente, donde prevalece el cristianismo, ¿está bien? Ha sido rechazado. Ahora dice, en la época de Joseph Smith, la monogamia era la única forma legal de matrimonio en Estados Unidos. La revelación sobre el matrimonio plural, registrada en la doctrina del convenio 132, proviene en parte de los estudios de Joseph Smith en el Antiguo Testamento. Los miembros de la iglesia comprendieron que estaban viviendo los últimos días en lo que las revelaciones llamaban la dispensación de la plenitud de los tiempos.
Los principios antiguos, como los profetas, el sacerdocio y los templos, serían restaurados en la tierra. El matrimonio plural platicado por los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, era uno de sus principios antiguos. Y dicen, la misma revelación enseñaba sobre el matrimonio plural, contenía una revelación sobre el matrimonio eterno. Por eso, salvación de las mujeres. ¿Ah? Cuando uno se casaba con una mujer, era un casamiento eterno. Los matrimonios plurales y monogámicos, como realizados por el poder del sacerdocio, podían sellar los seres queridos por la eternidad bajo la condición de rectitud. Y esta era la conversación de Joseph Smith con las mujeres y por eso tuvo tantas mujeres. Otra doctrina de ellos, vamos terminando, el bautismo por los muertos. En cuanto a eso, ellos creen que los miembros de la iglesia, al bautizarse por los muertos, les conceden a ellos una oportunidad después de la muerte para recibir la salvación, si ellos quieren. ¿Ah? Es una diferente forma de purgatorio, ¿tá? Donde los vivos hacen algo por los muertos y si los muertos allá quieren, ¿ah? Pueden ser salvos. Noten lo que dicen ellos. Jesucristo enseñó que el bautismo es esencial para la salvación de todos los que han vivido en la tierra. Entonces ellos dicen, sin bautismo no hay salvación. Sin embargo, muchas personas han muerto sin recibir el bautismo, mientras que otras han sido bautizadas sin la debida autoridad. ¿Ah? Entonces, no fue en la iglesia de ellos. Entonces, no es un bautismo válido. Como Dios es misericordioso, ha preparado un medio para que todos reciban las bendiciones del bautismo. En la iglesia mormona, entonces, la gente ahí puede también bautizarse por los muertos para ayudarlos a salvarse. A realizar bautismos vicarios por aquellos que han muerto, los miembros de la iglesia ofrecen esas bendiciones a sus antepasados fallecidos. Y siguen diciendo que después las personas también podrán elegir aceptar o no el bautismo que se hizo en favor de ellas. Y algunas personas, dicen ellos, interpretaron eso de manera errónea, que cuando se bautiza por los muertos, también se bautiza contra la voluntad de las personas. Por eso ellos dicen, uno hace lo que hace, pero después los que están allá del otro lado decidirán si quieren o no. ¿Está bien? La palabra final es de las personas fallecidas, si quieren o no seguir a Cristo. La siguiente doctrina de ellos, y la última que mencionamos acá, ellos creen que los hombres serán dioses. En la doctrina de ellos, los hombres que han creído en Jesús, en su estado de gloria, también serán dioses. Es lo que dicen acá en su doctrina. Esos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados para que guardando los mandamientos fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, recibiesen el Espíritu Santo. Ellos son los que han vencido el mundo por medio de la fe. Son rectos, fieles, para que el Espíritu Santo pueda sellar sobre ellos las bendiciones. Los que heredan de más alto grado de gloria dentro del reino celestial, que lleguen a ser dioses, deben también haber contraído matrimonio por la eternidad en el templo. Por eso también necesario casarse en el templo. Todos los que heredan el reino celestial vivirán con el Padre, con Jesucristo, por medio de la obra en los templos. Todas las personas que han vivido sobre la tierra pueden tener la misma oportunidad de recibir la plenitud del Evangelio y llegar a ese grado más alto de la gloria celestial, que es convertirse en Dios. Bueno, terminando, ciertamente hay muchas otras cosas que pudiéramos buscar, estudiar sobre ellos, pero acá encontramos errores doctrinales que están en la base de la religión mormona y por lo tanto suficiente para saber que no se trata de una iglesia sana. No son cristianos, no son salvos, sino más bien es una secta pseudo-cristiana. ¿Cómo debemos tratar a ellos? Orar por ellos,
para que el Señor tenga misericordia de sus vidas como tuvo de la nuestra y los salve. Mostrar respeto a ellos, si se acercan, trate con respeto y busque oportunidad para dar testimonio del Evangelio para ellos, buscando confrontarlos con sus contradicciones y mostrarles la verdad en el Evangelio. Y sobre todas las cosas orando para que el Espíritu Santo abra sus ojos para que conozcan el poder del Evangelio. ¿Alguna pregunta, alguna afirmación que quieran hacer sobre los mormones antes de pasar a la exposición de Rubén? De los católicos también. Eh, ¿Escucha, pastor? Sí, sí, Yo en personal creía que los católicos, yo porque sigo algunos influenciadores que son católicos, que tienen, o sea, una buena moralidad y que enseñan ajá, sobre finanzas, todas esas cosas, yo acreditaba hasta un tiempo recién que algunos de los católicos serían salvos, o sea, los verdaderos católicos, digamos, serían salvos. Pero hoy me di cuenta de que es otro Dios, o sea, no hay nada que ver, la verdad. Y que si vos sos sí, un católico sincero, o sea, que si buscas la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, no hay como ser un salvo, o sea, un verdadero católico. Hay posibilidad, en mi visión, de tener un salvo ahí que se convierta y busque el Evangelio verdadero, pero un verdadero católico, en las doctrinas que vimos, no hay como ser salvo, porque no creen en Jesucristo, o sea, no buscan la salvación en Jesucristo. Así que yo creía exactamente. en eso y me asusté porque la verdad que es muy diferente. Es un otro Dios, no adoran al Dios verdadero. Ese es el punto clave, Heriberto, lo que está hablando. Es de que entender, hermanos, que el Dios que creen no es el mismo de las Escrituras. El Cristo que creen no es el mismo de las Escrituras. Y la salvación que ellos afirman no es la misma de las Escrituras. Es por eso que no es que nosotros nos creemos mejor que ellos, eso hablamos al principio del curso. No son mejor que nadie. Es la gracia de Dios que nos abrió los ojos para ver, ¿está bien? La verdad. Pero es eso de que esas personas, ¿está bien? Están tan perdidas. Son religiosas, tienen vidas religiosas, a veces excelente moral externamente, pero no tiene sus corazones transformados por la palabra de Dios. ¿Está bien? El día que se dé, ciertamente no se quedarán ahí. Van a buscar una iglesia donde pueden aprender la palabra de Dios y lo que ha pasado a lo largo de la historia. ¿Está bien? Sea con los católicos romanos, vamos a llegar a los adventistas, que es otra secta. ¿Está bien? Que si podemos pensar entre las sectas, decimos, para los católicos están casi ahí, ¿no? Y cuando llegamos a los adventistas, decimos más todavía. Hay muchos cánticos, hay muchos grupos, hay canciones que escriben los adventistas que son mejores que muchas canciones escritas por algunas iglesias evangélicas por ahí. Ah, pero vamos a ver que es una secta también. Bien, vamos a pasar la palabra a Rubén para que pueda hacer su presentación. Ya voy abriendo acá, Rubén, pero puede ir hablando ya. Ok. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Les voy a pedir a Edibelto si puede buscar en 2 de Tesalonicenses 2:4 al hermano Arsenio para que tengan abierto. Al hermano Arsenio en Efesios 6:12 y Evangelina, ¿no? Judas 1:18. Lo voy a hacer trabajar a todos, Pastor Mauricio, perdón. Hermano, ¿me puede repetir? Así ya lo dejo abierto. 2 de Tesalonicenses Segunda Tesalonicenses 2, 2, 4, 3 y 4, perdón. 3 y 4. Genial. Ahí ya lo abrí. Sí, igual todavía eso va para el final, para leer al final, pero para que tengamos abierto así no perdemos tiempo. Ya vi que la vez pasada, la clase pasada, Cintia quedó con poco tiempo. Bueno, me tocó una religión, una secta, ¿sí? Que es satanismo, ¿sí?
y esta secta se divide en dos ramas, ¿sí? Entonces voy a contar un poquito la historia, ¿no es cierto?, del satanismo. La mayoría de los satanistas, adoradores del diablo, luciferianos y miembros de la iglesia de Satán, afirman tener raíces en el satanismo de Leviatán, nombrado por Anthony LaVey, ¿sí?, que es el autor de la Biblia satánica y fundador de la primera iglesia satánica en 1966. Él se autoproclamó... Me parece que no está ahí, pastor, ¿no? No, qué bien. Ahí está. Ahí está, ese. Él se autoproclamó como el Papa Negro o el Papa Oscuro, ¿sí? Y empezó dando sus conferencias por $2. Daba sus conferencias a las personas. Digamos que es una secta que es nueva, sí, en el sentido de que tiene sus raíces muy nuevas, pero es muy antigua también. Porque antes de Anthony LaVey, que fue el fundador de la iglesia, tenemos a dos diferentes grupos, ¿sí? Ahí podemos pasar, pastor. Vamos a hablar del fundador, que es conocido principalmente por ser el fundador de la iglesia de Satán, y es un ícono dentro de la cultura popular. Se autoproclamó el Papa Negro, escribió varios libros, y entre ellos la Biblia satanista, ¿sí? En 1966 fundó la iglesia de Satán, y su padre fue un pastor, ¿sí?, protestante. Así que miren de dónde sale, ¿no? Pasamos a la otra. Ahí vamos. Tenemos dos diferentes grupos de satanistas. Está el satanista teísta y el satanista ateísta. El teísta es el tradicional es el que venera a Satán, el que le da toda la gloria a Satán, y eso lo podemos ver mucho antes, y hay mucho ocultismo detrás de todo esto dentro del satanismo teísta, porque hay cosas muy oscuras, muy privadas, muy de ellos, que no quieren, no dan a la luz, no salen a la luz, entonces no hay casi nada de ellos. Del que sí hay mucho es del satanismo ateísta, ¿sí?, que es este de Anthony LaVey, que hizo la iglesia y escribió la Biblia. ¿No es cierto? Pero quería compartirles algo que dijo un miembro de una iglesia del satanismo teísta. Dice, él preguntaba y decía, ¿por qué elegiría entre Dios y el diablo? ¿Cuál sería la diferencia? Y la diferencia que él dice, bueno, yo me quedaría con el diablo, porque Dios trajo diluvio, Dios trajo muerte, mató primogénitos, trajo caos, hizo elección. En cambio, Satanás, ¿qué hizo de malo? Solamente se rebeló contra Dios porque él quería tener un lugar también en el cielo. Entonces, esta persona que cuenta este testimonio, que dice por qué él elegiría entre el diablo y Dios, elegiría al diablo porque le parece que Dios es más malvado que el diablo. Que no haya nada malo en el diablo, que no hay nada malo en él, porque ya digamos, solamente se rebeló contra Dios porque quería tener posesión en el cielo, y Dios, egoísta, no quiso compartir su reino. Entonces miren hasta dónde llega la mente del ser humano, ¿no es cierto? Y me llamó poderosamente la atención, y la verdad que por dentro decía, qué loco, ¿no? Porque cómo puede una persona razonar de esta forma y cómo puede influenciar a muchas personas con este tipo de pensamientos. Entonces, creen que en el diablo no hay nada malo, que en él no hay nada malo, por eso veneran y adoran a Satán. Este es el satanismo teísta, que es el satanismo tradicional, ¿sí? Y después tenemos por otro lado el satanismo ateísta, que prácticamente son ateos, son agnósticos. Ellos no creen en la deidad de Dios, no creen en un Dios, no creen en un creador, ¿sí? Ellos se creen sus propios dioses. Ellos son sus propios dioses. ¿Podés pasar, pastor, a la siguiente? Tienen su libro religioso, que es la Biblia satánica, que es todo humanismo. Si alguno tiene la posibilidad de leerla, no la lea, pero bueno, es todo humanismo. La verdad que no hay nada interesante, es todo cuestiones de humano, que
vos podés hacer lo que a vos te parezca, vos tenés libertad para hacer lo que vos quieras. Y eso es lo que el diablo trae libertad, ¿sí? En cambio, porque vemos que Anthony LaVey, ¿sí? Él era hijo de un pastor y él quería libertad. No quería estar ligado a una iglesia, no quería estar ligado a un culto hacia Dios, venerando a un Dios, sino que él quería libertad. Por eso él llega a la doctrina satanista, ¿sí? Y hace la Biblia, digamos, este libro religioso que es la Biblia satánica. Le voy a leer 11 mandamientos de la iglesia de Satán, pastor. ¿Sí? ¿Puede pasar? Ahí está. Miren los 11 mandamientos, porque me parecen perdón por la palabra, pero tan pavos o tan tontos, en el sentido de que, bueno, es muy humanista esto, ¿sí? Y dice, el primer mandamiento dice, no des tu opinión o consejo si no fuere pedido, o sea, pagado por ella, ¿sí? Este es el primer mandamiento. Digamos, no des tu opinión. No cuentes tus problemas a menos que estés seguro que quieran oírlo. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento, como es una copia también, ¿no? Es una copia del Evangelio, como es una copia del cristianismo, ¿no? Dice, cuando estés en lugar de otro, muestra respeto. Muestra respeto. Muestra respeto, está ahí nomás. Dice, el otro dice, si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Dice, no hagas avances, el quinto, no hagas avances sexuales, a no ser que te sea dada una señal de apareamiento. El sexto dice, no tomes lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para la otra persona. Reconoce el poder de la magia. Si has empleado exitosamente algo deseado, si niegas el poder de la magia, perderás todo lo conseguido. Magia le llaman a lo natural, a lo común, digamos. No hay nada mágico, sino que, por ejemplo, como leímos en los anteriores, si una mujer te da señales de apareamiento, puedes aparearte con ella, o no des tu opinión. En ese contexto lo está hablando acerca de la magia. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. No hieras a niños pequeños, no mates animales ni humanos, a menos que seas atacado o para alimento. Y cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare y si no lo hace, destrúyelo. ¿Sí? Estos 11 mandamientos son los mandamientos que escribió Anthony LaVey, ¿sí? El fundador de la iglesia satánica. Siempre hay que tener en cuenta, ¿sí?, que uno es teísta y cuál es ateísta, ¿no es cierto? Este que estoy hablando ahora es ateísta, ¿sí? Ya como les dije en un principio, no hay mucho acerca del satanismo teísta tradicional, ya que es mucho ocultismo, ¿sí? No sé si alguna vez se oyeron hablar acerca de los varones templarios, caballeros templarios, o las brujas en sus tiempos antiguos, cuando mataban a las brujas. Bueno, eso es todo ocultismo, ¿sí? Que hacían los satanistas teístas. En cambio de que sí está muy fuerte y tiene más de 1,5 millones de adeptos, es el satanismo ateísta. Tiene mucha gente, pastor. Yo no sabía que tenía tanta cantidad de gente. Y no solamente en Estados Unidos. En Estados Unidos se fundó la iglesia, sino que tienen diferentes países, y tienen muchos adeptos, muchos. Así que va para destacar esto también, ¿no es cierto? Que creció también. Por ejemplo, acá puede pasar a la siguiente, pastor. Voy a contar un testimonio pequeño de este hombre, si quieren búsquenlo, que es Benedict Atkins, ¿sí? Que él también es hijo de un pastor que creció en la iglesia protestante, pero a los 12 años decidió rebelarse. Él creía que, bueno, o me quedo en la iglesia pintando las cositas de Adán y Eva o el arca de Noé, o me voy a darle libertad. Y él buscó la libertad. No sé cómo estoy con el tiempo. Él buscó libertad. Entonces, dentro de esta libertad, él empezó con el heavy metal, empezó a introducirse en las drogas, empezó a introducirse en el robo, en la delincuencia.
¿sí? Hasta que se dio cuenta que su vida había llegado al final, al fracaso, ¿sí? Y en el momento que se da cuenta que su vida estaba en ruinas, vuelve al camino del Señor y vuelve a hacerse cristiano, se convierte. Entonces es una persona que estuvo muy ligado al satanismo, este hombre. Si pueden, búsquenlo. ¿Puede pasar, pastor? En la iglesia satanista, la mujer tiene un lugar muy importante, ¿sí? Ya que no tiene que estar sujeta a nadie. Ella tiene la libertad. De hecho, ellos también no creen en la Biblia, niegan la existencia de Dios como un ser soberano, creen que Dios es un todo, que ellos son sus propios dioses, que cada cual es su propio Dios, no hay nada para ellos, que ellos tienen que vivir su vida libremente y hacer lo que quieras. Esto es lo que dicen ellos, ¿no es cierto? Que vos podés hacer libertad, esto es libertinaje, libertad de hacer lo que vos quieras hacer. Así que ya, como digo, no creen en la Biblia, sí creen en la Biblia de Satán, que es la Biblia que te da libertad de hacer todo lo que ellos quieren, por eso mismo escriben su propio libro, como todas las sectas, ¿no? Crean un libro, crean una escritura o crean algo para poder aferrarse a algo que ellos quieren hacer. Lo mismo la iglesia satanista. ¿Sí? Ellos tienen libertad de hacer lo que quieren porque no quieren sujetarse a la escritura, ni tampoco pueden. Niegan la existencia de Dios, como dije en un principio recién. Y bueno, y para refutar al satanista es muy sencillo de refutarlo, ¿no? Porque, digamos, no tiene bases bíblicas, no tiene base histórica, no tiene fundamento, digamos, en su historia no tiene base histórica. Por eso, digamos, el cristianismo es tan fuerte, ¿no es cierto?, por su historia también, ¿no es cierto?, que podemos ver desde el Génesis, desde el principio. No hay ningún libro que se haya escrito tan preciosamente y tan inspirado como hizo el Señor con la palabra, ¿no es cierto?, y que pueda contarnos las historias desde el Génesis, desde el principio, desde el comienzo. En cambio, la Biblia de ellos, o las historias de ellos, son historias mucho más contemporáneas a nosotros. Eddie Belton, si querés podés leer, déjame buscarlo a mí también, Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, 2 y 3, del 3 y 4, Eddie Belton. Se escucha abajo. ¿Me escuchan ahora? ¿Escuchan? ¿Usted escucha ahí? ¿Me escucha? Yo escucho muy bajo. Déjame sacar el micrófono. Ahora sí. ¿Escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ahora sí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste en el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta ahí nomás. Este texto es fuerte, ¿no es cierto? Porque cómo se manifiesta el hombre de pecado, el inicuo. Dice, y Dios y el Señor a través de su palabra nos habla, el apóstol Pablo, diciendo que no nos dejemos engañar, no seamos engañados por nadie, ¿sí? Porque vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿no es cierto? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo. Entonces vemos también que ellos tienen su templo, tienen su Biblia y no se pueden sujetar, ¿sí? Este es un texto muy fuerte para refutar su doctrina. Y después Efesios 6:12, si lo tiene hermano. Sí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, gracias. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que muchas veces por ahí o capaz que nos enfadamos o nos enojamos contra estas personas, ¿no? Y nuestra lucha no es contra ellos, ¿no es cierto?, sino contra esto que se arma en su mente, este arquetipo que tienen en su mente, estos pensamientos, ¿no es cierto?, que tienen en su mente, que se levanta contra todo lo que se llama Dios, que son potestades, principados de las tinieblas de este siglo. Y para cerrar, pastor, Judas 1:18. Si lo tiene Eva. Sí, dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Amén. Entonces acá vemos, ¿no es cierto?, cómo ellos también andan según sus deseos, ¿no? Por eso mismo crean su propia Biblia, tienen su propio templo, viven su vida como ellos quieren, como a ellos les parece, no tienen que someterse a nadie, no están sometidos a ningún precepto ni nada, sino que solamente tienen que ser libres. Esta secta es muy fuerte y tenemos que, como leemos en Efesios, ¿no?, que nuestra lucha no es contra ellos, sino que hay que predicarles el Evangelio, mostrarles la condición del hombre, cómo somos nosotros, que en otro tiempo también éramos enemigos de Dios tanto como son ellos hoy en día. Entonces, reflejar el amor de Cristo. Hasta ahí, pastor. Gracias. Bien, muchas gracias, joven. Felicitaciones. Hermanos, podemos decir que esa es una de las sectas que más se declara verdadera como esencia de secta, ¿no? Todas ellas pertenecen al mismo personaje, está bien, a Satanás. Él es Sí, esa es él es el secta engañador. pura. Sí, ellos se declaran abiertamente, está bien, pero noten que lo que hacen es revelar la rebelión humana. La rebelión humana lo que hace es para poder hacer lo que uno quiere, a lo que ellos llaman, entre comillas, de libertad, tiene que suprimir la verdad de Dios. ¿Está bien? Si no, uno, la conciencia no va a estar en paz. Si no, uno no va a poder vivir y hacer lo que quiere. Entonces, tiene que suprimir la verdad de Dios con la mentira. Y eso que hace toda secta, ¿está bien? Y ellos lo mismo, sean los que son, entre comillas, ¿no? Y los que creen teístas y los que no creen ateístas, porque, de hecho, todo aquel que no cree en el Evangelio de Dios, en la Biblia Sagrada, es ateísta. Solo que algunos son ateístas militantes y practicantes y otros son, son ateístas religiosos. Pero la esencia está en lo mismo, está bien en el mismo barco y yendo al mismo destino. Igualmente, ¿no? Hay que orar por ellos. Dios ha salvado satanistas por su inmensa misericordia, ¿no? Bueno, nosotros éramos satanistas, ¿está bien? No declarados como ellos, pero digo que de sectas satanistas Dios ha convertido. Ahora, para terminar, que no nos da más el tiempo, lo que joven remarcó acá y lo que vamos a ver en las sectas también pseudo-cristianas es que todos ellos tuvieron algún vínculo con alguna iglesia. ¿Ah? Entonces, personas con algún nivel de espiritualidad, ¿ah? Que salen con lo suyo, pero tuvieron, algunos de ellos tuvieron iglesias históricas, presbiterianas, bautistas, congregacionales, metodistas, ¿ah? Y de ahí salieron, ¿está bien? Salieron de ahí para hacer lo que decía sus propios corazones, ¿no? Inventar sus propios dioses. Pero excelente, hermanos. No nos da más el tiempo Pastor, para seguir. pastor, Sí, sí, ¿puedo hacer una pequeña consulta? De la misma sí, manera que en el cielo hay, digamos, o sea, galardones, no sé si así habla en español, o sea, sí. galardones por lo que hicimos acá en la tierra. En el infierno,
hay, ¿cómo decir? Niveles Hay, de tormento. exacto, de tormento por las personas que conocen la palabra y no sé si está. Se cree que sí, que igualmente, o sea, cuando nosotros trasladamos de la comprensión de la gracia, en la eternidad será difícil de saber también cuán bendecido más será uno que otro. El hecho de estar en la eternidad ya es la mayor de las bendiciones. ¿Está bien? Entonces no sabemos comprender realmente. Se acuerda que en Apocalipsis vemos que los santos toman sus coronas, sus galardones y los depositan a los pies de Cristo, porque solamente Cristo es. Entonces no sabemos, algunos a veces salen con, no, porque hay mansiones, yo voy a vivir en la calle de oro, en las mansiones de la plaza de Jerusalén, ¿ah? Entonces, no podemos y no sabemos cómo describir lo que serán los galardones, ¿está bien? Pero sabemos que sí, que Dios en su palabra nos dice que Él recompensa a los fieles, a los siervos. Ahora, en cuanto a los impíos, también creemos que cuanto más perverso este sea, mayor será su condenación, su sufrimiento. Ah, pero otra vez, la Biblia dice que es un lugar de llanto y crujir de dientes. Ah, ahora, quizás también es aumentarle la llamita, está bien, a algunos a otros. Creemos que la privación de Dios en la eternidad es el mayor castigo de favor de Dios, privación de favor de Dios. Pero no sabemos decir tampoco cómo se darán los grados de condenación, pero sí, si Dios es justo y su justicia es equitativa, entonces algunos deben ser más castigados que otros. Esa sería la idea. ¿Ah? Pero no podemos hacer una teología porque no tenemos más información que eso. Está bien que decir eso, pero sí. ¿Tá? Es Vamos a muy orar. buena la pregunta. Sí. Vamos a orar que no nos damos el tiempo. Así que, Rebelto, ora entonces por nosotros, por favor. Amén, pastor. ¿Me escuchan todos los hermanos? Sí, sí. Estamos un poco mal. Oremos. Santo Dios, amado Padre, te agradecemos por la clase bendecida. Padre, te pido que siga bendiciendo cada uno de los alumnos, el profesor, bendice la familia de cada uno acá representada, que podamos seguir caminando contigo, Señor, que venga a bendecir nuestro corazón, iluminar nuestra mente, para que sigamos guardando tu palabra, guardando tus mandamientos y que venga a bendecir cada día de esta semana, Señor. Sigue con nosotros, no nos deja caer en tentación, pero sigue nos acompañando, Señor. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bendiciones hermanos, nos estamos Bendiciones, viendo. hermanos. Nos vemos. Chao, chao.